Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelva del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy, esta carta a Tito, si os fijáis, es una carta que marca a Tito como obispo. San Pablo, que envía a Tito, obispo a Creta, ha de organizar toda la iglesia y le dice lo que ha de hacer: predicar la sana doctrina, ser ejemplo en todo a los demás, organizar la iglesia con los presbíteros y, de alguna forma, educar de tal forma al pueblo desde el Evangelio que el pueblo sea ejemplo, el pueblo cristiano sea ejemplo para todos, que vivan de tal forma que se note que son de Cristo y que viven rectamente. Cuando hay una vida que no es recta en los cristianos, lo que hacen es destrozar la sociedad sin darse ni cuenta. El que los cristianos sean cristianos hace cambiar el mundo, y ahí fue cambiando el mundo en esos primeros siglos. Aquello que decían aquellos cristianos: ved cómo los no cristianos sobre los cristianos, ved cómo se aman, cómo actúan, son diferentes. Hoy hay una mentalidad muchas veces que no, que el cristiano ha de estar en el mundo y ha de ser como el mundo, y eso que ha de estar en el mundo es evidente, pero que ha de ser como el mundo, no, ha de ser diferente. Pero entonces se crean como clases, como desprecios, no, el cristiano es de Cristo, y el no cristiano es llamado a ser de Cristo, pero no lo es hasta que no acepte a Cristo. Y eso exige esa conversión, primero nuestra de cada cristiano y después de aquellos que quieran ser cristianos, convertirnos a Cristo, al Evangelio, y a vivir honesta y honradamente. Y eso cuesta cuando uno no está acostumbrado y vive en el vicio, muchas veces incluso casi se podría decir inculpablemente. Es lo que ha vivido, es lo que le han enseñado. De ahí la conversión, el cambio a Cristo. Mientras que el Evangelio de hoy es un poco extraño, porque parece como si Jesús recriminase a los cristianos, a esos primeros cristianos. Y para entenderlo hemos de estar en esa mentalidad muy judía, en la cual los judíos se creían con derechos ante Dios. Yo soy buen judío, yo tengo mis derechos ante Dios. Muchos cristianos a veces hoy en esta mentalidad piensan lo mismo. Yo soy bueno, Dios me debe muchas cosas, así que Dios casi me tiene que agradecer lo bueno que soy, no como Él, que permite el mal y hace el mal. Yo hago el bien y soy buena gente, entonces estoy por encima de Dios. No lo dicen así porque sabrían que son herejes diciendo esto, pero casi hay esa mentalidad en algunos. Y la mentalidad del Evangelio es: oye, tú haz lo que tienes que hacer, esa es tu obligación, y cuando lo hayas hecho no vayas de jefe pensando que lo has hecho tan bien. Ante Dios sé humilde, has hecho lo que deberías haber hecho, lo que debías haber hecho, así que simplemente
te plantas ante Dios, dándole gracias por lo que te da y sin esos humos de creerte superior a nada ni a nadie. Simplemente has cumplido con tu obligación y tu obligación era hacer eso. Esa otra mentalidad extraña, pero que es de muchos cristianos, ese ir de perdonavidas con Dios mismo, ese creerse muy bueno ante Dios. Yo no robo ni mato, soy buena gente, hago el bien siempre. Casi como diciendo a Dios, tú no. Tú haces el mal, pero yo te perdono porque permites el mal. Y tanta gente que hay mala, en el fondo la culpa es tuya. Así que, si la culpa es tuya, yo sí que soy bueno y tú no. Pero yo te perdono porque soy buena gente. Es esa mentalidad que ha entrado en mucha gente. Y que es la gente que se va apartando de Dios porque ha olvidado quién es Dios y se ha puesto por encima de Él. Es una lacra enorme en nuestra sociedad que lleva al ateísmo, lleva a la negación de Dios por no entenderle para nada y por creernos superiores a Él. A nosotros se nos pide entender quién es nuestro Señor, ir con toda la humildad del mundo, que es la humildad de los santos, la humildad de los mártires como hoy San Josafat, que lo que hace es esa lucha inmensa desde el bien, desde el amor al prójimo. Era el que raptaba las almas, decían, por todo el bien que hacía y por cómo convencía desde el bien a la unidad. Esa unidad que ha de ser de la Iglesia de Oriente con Occidente, esa unidad que era él, que era oriental, con toda la liturgia oriental, pero fiel al Papa, fiel a la Iglesia, y que iba ganando gente y gente a esa gran causa que era la unidad de la Iglesia. Pero el odio de algunos puede más, y ese odio hace que lo maten. Lo matan por odio a la fe, por odio pensando que hacen casi un favor a Dios. Eso lo hemos visto tantas y tantas veces. Lo veíamos hace poco en esas persecuciones del siglo XX aquí en España. Pensaban hacer un favor a Dios y lo decían públicamente. ¿Por qué matamos a los curas y a los católicos? Porque han traicionado a Dios. Eso decían. Los que mataban, los que traicionaban del todo, acusaban a los muertos de que tenían que matarlos porque habían traicionado a Dios. Cuando la mayoría de esos, de los que traicionaban, no se les mataba, sino que pasaban a su bando. Y los que realmente morían muchas veces eran los auténticamente fieles al Señor. Es la acción del diablo, cambia el mal por bien y el bien por mal. Pidamos al Señor que nos haga llenarnos de su gracia para que veamos el bien de verdad, sigamos a Cristo y con Él entremos en la vida eterna.